Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Objetivos de aprendizaje. Definir los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Reconocer las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Identificar los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Síntesis. En este tema se definen los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, se identifican las características esenciales de cada enfoque, y se destaca que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Por otro lado, se presentan en términos generales los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. ¿Cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos. Aplican al estudio de un fenómeno. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? Desde el siglo pasado las corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales para indagar el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Proceso cuantitativo. Fase 1. Idea. Fase 2. Planteamiento del problema. Fase 3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Fase 4. Visualización del alcance de estudio. Fase 5. Elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 6. Desarrollo del diseño de investigación. Fase 7. Definición y selección de la muestra. Fase 8. Recolección de datos. Fase 9. Análisis de los datos. Fase 10. Elaboración del reporte de los resultados. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. Revisión de la literatura. Construye un marco teórico. Formula una hipótesis. Somete a prueba la hipótesis. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta recolección o medición se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Las mediciones se transforman en valores numéricos que se analizarán por métodos estadísticos. Se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles sean desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Se busca minimizar las preferencias personales. Siguen patrón predecible y estructurado y se debe tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos. Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a una colectividad mayor. Se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Datos cualitativos. Descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Proceso cualitativo. Fase 1. Idea. Fase 2. Planteamiento del problema. Fase 3. Inmersión inicial en el campo. Fase 4. Concepción del diseño del estudio. Fase 5. Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6. Recolección de los datos. Fase 7. Análisis de los datos. Fase 8. Interpretación de resultados. Fase 9. Elaboración del reporte de resultados. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. En lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo. Van de lo particular a lo general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados.
Utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación respecto de sus propias realidades. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio. Estas realidades son las fuentes de datos. En el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. No buscan que sus estudios lleguen a replicarse. El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista e interpretativo. Diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Diferencias entre los enfoques. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Aporta flexibilidad. El método cuantitativo es el más usado por ciencias como la física, la química y biología, propio de las llamadas ciencias exactas o naturales. El cualitativo se ha empleado más en las disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social. Comparación de los enfoques. Características cuantitativas. Dirigido hacia datos medibles u observables. Características cualitativas. Dirigido a las experiencias de los participantes. Características cuantitativas. Datos numéricos. Características cualitativas. Datos en texto o imagen. Características cuantitativas. Número considerable de casos. Características cualitativas. Número relativamente pequeño de casos. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? Ambos enfoques resultan valiosos y han realizado notables aportes al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitudes de estos. Este método ha sido utilizado por ciencias como la física, química y biología. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Este método se ha empleado por disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social.